En un instante, mi vida dio un giro inesperado. La voz de mi esposo, aguda y poco comprensiva, atravesó el teléfono. ¿Por qué siempre te desmoronas cuando te necesito?, se quejó, aparentemente ajeno a la urgencia que me había llevado a correr al hospital, con la seguridad de nuestro hijo no nacido pendiendo de un hilo. Estamos aquí, hambrientos, esperando tu terrible comida, y tú estás relajándote en el hospital, continuó. Sus palabras carecían de cualquier rastro de preocupación. Declaró que estaba harto y que iba a salir a comer con sus padres, dejándome a mí encontrar mi propio camino a casa. Su enojo se filtraba a través del teléfono, echándome la culpa por una situación que estaba fuera de mi control, intensificando mi miedo y preocupación, especialmente por el niño que desesperadamente quería proteger. Una vez, prosperaba como una apasionada vendedora de cosméticos, conocida por mi dedicación y arduo trabajo, con una colección de premios y una reputación de excelencia. Amaba mi trabajo y la confianza que me daba. Conocer a mi esposo se sentía como un cuento de hadas. Nuestro romance vertiginoso floreció en matrimonio. Sin embargo, la alegría de descubrir que estaba embarazada trajo consigo una decisión difícil: dejar mi trabajo debido al riesgo de aborto espontáneo. Una elección hecha con el futuro de nuestra familia en mente. A medida que navegaba por los desafíos del embarazo, el apoyo de mi esposo disminuyó, transformándose de emoción a frustración. Las tareas simples se convirtieron en desafíos monumentales, y mis esfuerzos por cumplir con sus expectativas a menudo quedaban cortos. ¿Dónde está mi almuerzo?, preguntaba, burlándose de los sándwiches básicos que lograba preparar, criticando mi sensibilidad a los olores. El embarazo no es una enfermedad, desestimaba, dejándome a mi suerte. Este cambio en su comportamiento era un contraste total con el hombre del que me había enamorado. Su compañía, que antes estaba presente durante las visitas al médico, se desvaneció, al igual que cualquier empatía por las tareas del hogar que ahora se sentían insuperables para mí. Nuestro hogar, que una vez fue un santuario de respeto mutuo y amor, se parecía cada vez más a un campo de batalla, donde luchaba no solo por mi bienestar, sino por la seguridad de nuestro hijo no nacido. Aferrándome a la esperanza de que pudiéramos encontrar nuestro camino de regreso a la comprensión y el apoyo. A menudo me recordaba a mí misma que él podría estar simplemente agotado. Había asumido un papel de mentor para un recién llegado en su trabajo, lo que era demandante. Quizás eso explicaba su disminuida paciencia y creciente irritabilidad. Me aseguraba que una vez que nuestro bebé llegara, su apretada agenda se aliviaría y nos estableceríamos en un ritmo como familia. Todo estará bien, susurraba a mi creciente abdomen, esforzándome por mantener una perspectiva positiva a pesar de las luchas con mi cuerpo cambiante y nuestra relación tensa. Sin embargo, la situación entre mi esposo y yo continuaba deteriorándose. Para agravar la tensión, mis suegros comenzaron a aparecer sin avisar, elevando aún más mis niveles de estrés. Examinaban la limpieza de nuestro hogar y expresaban preocupación sobre cómo nos las arreglaríamos una vez que llegara el bebé. A pesar de sus críticas, esperaban hospitalidad y exigían que preparara algo para comer de inmediato. Tomada por sorpresa y sin preparación, me sentía abrumada y criticada por no ser una mejor anfitriona. Cada visita terminaba con su decepción, mi esposo alineándose con ellos y nunca defendiéndome, por más que lo intentara. Siempre me sentía inadecuada a sus ojos. Durante una de las visitas de mis suegros, me enviaron a comprar víveres mientras estaba muy embarazada y colapsé bajo la presión. Desperté en el hospital, descubriendo que me había desmayado por sobreesfuerzo, pero afortunadamente, nuestro bebé seguía a salvo. Los médicos me aconsejaron quedarme unos días para descansar y observación. Al mirar mi teléfono, noté varias llamadas perdidas de mi esposo. Me di cuenta de que debió estar preocupado cuando no regresé de la tienda. Sin embargo, cuando finalmente lo llamé de vuelta, esperando un atisbo de preocupación o alivio, me encontré con una diatriba de enojo en su lugar. ¿Dónde has estado?, exigió, su voz dura e implacable, como si mi salud y la seguridad de nuestro bebé no fueran importantes para él. Me estremecí ante la dureza de sus palabras. Lo siento por colapsar en la tienda de abarrotes y que me llevaran de urgencia al hospital. Me están administrando líquidos por vía intravenosa y dijeron que debo quedarme aquí unos días. Pero su respuesta fue fría e impaciente, dejando en claro que mi bienestar importaba menos que su inconveniente. Te desmayaste, ¿y se supone que debo preocuparme? ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Eres tan lenta, me gritó. Cada una de sus palabras cortaba profundo, y la idea de que nuestro hijo no nacido estuviera expuesto a tal negatividad era insoportable. Por favor, deja de gritar. No es bueno para el bebé, le supliqué, pero era inútil. Él continuó, sin inmutarse ante mi solicitud de amabilidad. Estamos hambrientos aquí, esperando tu terrible comida, y tú simplemente te estás relajando en el hospital.
Era evidente que tenía la intención de cenar fuera con sus padres y dejarme a mi suerte, incluso en mi estado. Su voz, llena de ira y carente de preocupación, me hizo retroceder. No podía soportar exponer a mi bebé a tal dureza, así que terminé la llamada, sintiéndome completamente sola y desanimada al regresar a mi habitación del hospital. Las lágrimas corrían por mi rostro de manera incontrolable. Fue en este momento vulnerable que una voz familiar y reconfortante se acercó a mí. ¿Estás bien? Miré hacia arriba y vi a Ellen, una clienta con quien me había acercado durante mis días como vendedora de cosméticos, ofreciéndome una toalla. Un alivio y calor me inundaron al reconocerla. Ellen, eres tú. Estoy tan feliz de que te acuerdes de mí. Nuestra reunión se sintió como un giro del destino, un recordatorio muy necesario de amabilidad y conexión humana en mi hora más oscura. Ellen había sido más que solo una clienta. Era una mujer que, tras un difícil divorcio, había perdido su confianza en sí misma y dejó de usar maquillaje por completo. Recordaba el día en que me acerqué a ella en el mostrador de cosméticos, ofreciéndome a ayudarla a probar algunos productos. La transformación en su apariencia fue más que física. Marcó un momento de sanación emocional para ella, un paso hacia la recuperación de su autoestima. Con el tiempo, Ellen se había convertido en una amiga, pero de repente, 5 años antes de que dejara mi trabajo, dejó de venir, y siempre me había preguntado qué había pasado con ella. Ahora, aquí estaba, un faro de apoyo cuando más lo necesitaba. Regresé con la esperanza de reconectarme contigo, Ellen, dije. Para mi sorpresa, ella respondió, cuando visité tu antiguo lugar de trabajo, descubrí que te habías ido, lo cual me sorprendió mucho. Su voz estaba llena de una mezcla de sorpresa y decepción. Lamento haber llegado inesperadamente. En realidad estuve en el extranjero por trabajo. Dirijo un negocio en el extranjero, y ha sido bastante agitado. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve la oportunidad de disfrutar del verano y la luz del sol. Una vez que las cosas se calmaron, decidí volver, y créelo o no, justo después de que traté de encontrarte, terminé aquí con apendicitis, explicó. A pesar de las circunstancias, su risa aligeró el ambiente. Es solo en las primeras etapas, así que la medicación debería funcionar. Además, si todavía estuviera en el extranjero, el costo del tratamiento habría sido astronómico. En cierto modo, me siento aliviada de que haya sucedido aquí, continuó Ellen, su optimismo contagioso y su sonrisa familiar levantando mi ánimo. Nuestro reencuentro inesperado rápidamente se convirtió en un viaje alegre por el camino de los recuerdos mientras rememorábamos el pasado. Pero a medida que nuestra conversación se profundizaba, Ellen, con su expresión siempre amable, indagó suavemente, no tienes que compartir si te sientes incómoda, pero no pude evitar notar que estabas molesta antes. ¿Qué sucedió? Confiando en Ellen, no solo como una antigua clienta, sino como una verdadera amiga, me abrí sobre las dificultades con mi esposo y mis suegros. Estoy realmente preocupada por traer a mi hijo a un entorno tan tóxico, temiendo que lo traten de la misma manera que a mí. Y ahora, sin mi trabajo, la idea de vivir de manera independiente, y mucho menos con un niño, se siente abrumadora. Para mi asombro, Ellen hizo una oferta increíblemente generosa. Tengo un apartamento que podrías usar. Administrando algunas propiedades como parte de un proyecto que desarrollé en un terreno que heredé. Es un acogedor apartamento de 2 recámaras con un baño separado y paredes a prueba de sonido, situado en un vecindario seguro cerca de servicios como supermercados y una estación de policía. No hay necesidad de un depósito por ahora, y puedes comenzar a pagar el alquiler cuando estés instalada. Es una muy buena oferta. ¿Qué opinas? El entusiasmo de Ellen era palpable, y su sincera oferta me dejó en incredulidad. ¿Estás segura de que puedes ofrecerlo en términos tan favorables?, pregunté, abrumada por su amabilidad. Absolutamente. Confío en que cuidarás bien del lugar. Además, creo en apoyarnos mutuamente en tiempos de necesidad. Estás más que bienvenida a quedarte allí, me aseguró, su generosidad brillando intensamente. La inesperada amabilidad de Ellen fue un faro de esperanza, no solo ofreciéndome un lugar para quedarme, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. Deseando ayudar a alguien a quien valoraba, abrió las puertas de su apartamento para mí, un acto de bondad que no podía rechazar. Agradecida, acepté. Días después, tras recibir el visto bueno de los médicos, dejé el hospital y me mudé directamente al apartamento que Ellen había preparado para mí. Ella había organizado todo con facilidad a través de una llamada telefónica, mostrando su notable generosidad. No regresé al hogar que compartía con mi esposo, en cambio,
abracé este nuevo capítulo en el acogedor y cálido apartamento de Ellen. Aunque no podía deshacerme de la culpa de no pagar el alquiler de inmediato, Ellen desestimó mis preocupaciones con una risa, insistiendo en que todo estaba bien. Durante las horas de trabajo de mi esposo, regresé sigilosamente a nuestro hogar compartido para recoger mis pertenencias, solo para darme cuenta de cuán poco realmente sentía que era mío. La casa se sentía tan vacía como mi corazón dentro de sus paredes. El apoyo de Ellen se extendió mucho más allá de proporcionarme un apartamento. Me presentó a un abogado que una vez la había ayudado, lo que solidificó mi decisión de buscar el divorcio. El aliento del abogado se sentía como un rayo de esperanza, y con cada visita al hospital confirmando la salud de mi bebé en crecimiento, mi resolución se fortalecía. Sin embargo, durante una de esas visitas, mi corazón se hundió al ver a mi esposo esperándome afuera. Un pánico se apoderó de mí, y aunque intenté escapar, mi condición de embarazo me ralentizó. Se acercó a mí, su agarre apretándose en mi brazo mientras me confrontaba sobre el abogado y nuestra situación de vivienda. Mantuve mi postura, insistiendo en que cualquier discusión sobre el divorcio, la compensación y el apoyo infantil debía pasar por mi abogado. Su negativa a proporcionar apoyo y sus demandas para que regresara a casa fueron respondidas con mi firme negativa mientras intentaba jalarme de vuelta con fuerza. Justo en ese momento, una joven intervino. Rebecca, como se presentó, conocía a mi esposo y rápidamente se colocó frente a mí de manera protectora. Su intercambio familiar hizo poco para enmascarar la tensión. Rebecca desafió a mi esposo, George, negándose a dejarlo llevarme en contra de mi voluntad. Su determinación y la amenaza implícita de involucrar a la policía cambiaron la dinámica de la confrontación, proporcionándome un rayo de esperanza y el valor para defenderme. Cuando George escuchó la mención de la policía, pareció asustado y se retiró rápidamente. Sentí una ola de alivio inundarme, debilitando mis piernas. Rebecca vino a mi lado, la preocupación grabada en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, y me disculpé, explicándole lo aliviada que estaba de tener su apoyo. Sin dudar, llamó un taxi para mí, insistiendo en asegurarse de que llegara a casa a salvo. Me sentí culpable por la molestia, pero ella me aseguró que no era ningún problema. Cuando le di a Rebecca mi dirección, se sorprendió al saber que vivía justo debajo de ella. Fue una feliz coincidencia que éramos vecinas. Alegre y atenta, Rebecca resultó ser una nueva empleada en el lugar de trabajo de George. Me reveló que había denunciado su comportamiento inapropiado, lo que llevó a su destitución como su mentor. George había ganado una reputación por su falta de empatía hacia las empleadas femeninas, a menudo haciendo comentarios insensibles sobre asuntos personales como la menstruación y el matrimonio. Las palabras de Rebecca resonaron en mí, sabía muy bien cómo George me había tratado durante mi embarazo. 3 semanas después de nuestro primer encuentro, Rebecca y yo habíamos formado una amistad cercana, compartiendo cenas y confiándonos mutuamente. Ella me actualizaba sobre la situación de George, informándome que había sido transferido a una empresa subsidiaria después de una serie de quejas en su contra. Curiosamente, Rebecca era la hija de Ellen, la exitosa empresaria que administraba varias propiedades, incluido el apartamento donde me estaba quedando. George había presumido de manejar la cuenta de Ellen, pero su comportamiento inapropiado llevó a un cambio significativo en su posición profesional. Después de enterarse de sus acciones, tanto en el trabajo como hacia mí, Ellen había abogado por la transferencia de George. Rebecca, decidida y capaz, había tomado medidas para abordar los problemas laborales independientemente de su madre, pero una vez que se dio cuenta me conecté con la madre de Rebecca, lo que la impulsó a actuar. Animada por Ellen, Rebecca reunió toda la evidencia en contra de George, lo que llevó a su transferencia. Con su disminución de ingresos y aumento de carga de trabajo, la posición de George había cambiado drásticamente. Ellen, basándose en su experiencia, me aconsejó no ceder a los intentos de George de ganarse mi simpatía. Ella enfatizó la importancia de mantenerme firme en mi decisión de divorciarme, y su guía fue increíblemente tranquilizadora. Una vez que decidí seguir adelante con el divorcio, George intentó comunicarse a través del abogado, expresando lo difícil que se había vuelto el trabajo y cuánto me extrañaba. Incluso se disculpó, suplicando por otra oportunidad. Sin embargo, me mantuve firme en mi elección, respaldada por el inquebrantable apoyo de Ellen. Al final, George no tuvo más opción que aceptar el divorcio y los términos de la manutención del hijo y los daños que estaría obligado a pagar. A medida que pasaba el tiempo, mi próximo desafío significativo surgió: enfrentar a mis suegros, particularmente a mi suegro,
quien estaba demasiado entusiasmado con la posibilidad de tener un nieto. Sentía que algo malo se avecinaba, y no tardaron en hacer su jugada. Un día, mientras salía, mi suegro me agarró inesperadamente del brazo. Me había seguido a Rebecca, con la intención de confrontarla, pero me había visto a mí en su lugar. Exigió que le entregara al bebé una vez que naciera, insistiendo en que el niño era el heredero de la familia. Luché por liberarme, pero su agarre era inquebrantable. En ese momento, una voz firme rompió la tensión. «Déjala ir». Era Rebecca, quien rápidamente ejecutó un movimiento de judo que lanzó a mi suegro por los aires. Aprendí entonces que había dominado el judo para protegerse a sí misma y a su madre durante tiempos difíciles. Era una judoka de alto rango con títulos nacionales en su nombre. Rebecca enfrentó a mi suegro, reprendiendo su comportamiento por ignorar las acciones de George e interferir en mi vida. Defendió mi derecho a empezar de nuevo, enfatizando que la interferencia era lo último que debían intentar. El sonido de la sirena se acercaba, revelando que Rebecca había llamado por ayuda antes de venir a rescatarme. Mi suegra, quien había estado esperando en silencio en un coche cercano, observó cómo la policía llegaba y se llevaban a ella y a mi suegro. Mi suegro fue arrestado, y tras reflexionar, mi suegra decidió divorciarse de él. Quería forjar un nuevo camino para sí misma, libre de las limitaciones de los demás, y eligió mudarse de nuevo al campo. George intentó persuadir a su madre para que lo llevara con ella, alegando que estaba agotado del trabajo y las batallas legales, pero ella lo rechazó firmemente. A través del abogado, mi suegra expresó sus disculpas y dejó un poco de dinero como gesto de buena voluntad. Ellen explicó que es común que las personas se sientan perdidas después de dejar un matrimonio, y que el dinero era probablemente la forma en que mi suegra mostraba remordimiento y apoyaba el futuro de mi hijo. Me sorprendió su apoyo, considerando su comportamiento anterior, pero me sentí agradecida por su intento de enmendar las cosas. Después de finalizar el divorcio, di la bienvenida a un saludable bebé varón al mundo. Mi suegra había elegido una vida de soledad en el campo, dejando atrás el caos de la vida con George. Al salir, mi suegro regresó para descubrir que la casa ya no existía, ya que había sido demolida por mi suegra antes de su partida. Terminó mudándose con George, lo que solo creó más problemas, culminando en la renuncia de George a su trabajo debido a su reputación dañada. A pesar de todo el tumulto, los pagos de manutención infantil llegaban de manera constante, probablemente gestionados por Ellen y el abogado. Mientras tanto, Rebecca prosperaba en su trabajo, ganando reconocimiento y convirtiéndose en líder de proyectos admirada por sus colegas. Las diversas empresas de Ellen, incluidos los apartamentos solo para mujeres y la vivienda para extranjeros, estaban prosperando. En cuanto a mí, una vez que mi hijo fuera lo suficientemente grande, planeaba regresar a trabajar. Ellen me había ofrecido generosamente un puesto en una nueva tienda de cosméticos de alta gama que estaba abriendo. Ellen seguía siendo una fuente constante de apoyo, colmando de cariño a mi hijo como si fuera su propio nieto. Rebecca también encontraba tiempo para visitarnos, trayendo alegría y risas a nuestras vidas. Ambas mujeres notables me recordaban la fuerza y la bondad que me habían ayudado a navegar mis momentos más difíciles. Inspirada por su inquebrantable apoyo, estaba decidida a ser igualmente fuerte y protectora con mi hijo, comprometida a construir un futuro más brillante para ambos.